Bueno, hace poco se cumplió ya un año de la guerra en Ucrania, que es la que nos llama más la atención porque es la guerra más mediática de todas, pero por ahí nos olvidamos de que hay focos de guerra generados para fabricar y vender armas en todas partes del mundo, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, rápidamente aparece Yemen, y seguro de esto Melissa Trad Malmod sabe un cachito, pero nos ocupa fundamentalmente, e insisto, por razones de difusión y por empeño en la difusión, la guerra en Ucrania, donde sabemos que los rusos son los malos, los ucranianos son los buenos y la OTAN viene en auxilio de los buenos. Esta es la pelotudez que tenemos en la cabeza y de la que no podemos escapar, salvo que nos paremos en un momento dado y, aunque sea, dudemos un cachito. Melissa. Buenas, ¿cómo va? Bueno, un gusto volver a estar acá en la radio de Quique Pessoa. ¡Qué maravilla! Es un programa. Bueno, ¿qué pensás de esta simpleza de apertura que hice? No, me parece muy bien la apertura que hiciste porque además, bueno, obviamente es una guerra de la que se ha hablado mucho, hemos hablado de esta guerra incluso en este programa, pero hace poquito se cumplió un año, el 24 de febrero, ¿no? Desde que Putin invadió finalmente a ese país, y entonces obviamente que resurgieron un montón de cosas, un montón de opiniones, ¿no? Un montón de análisis sobre esto, y de hecho a mí me parece que la forma en que lo describiste es muy certero. Sí. Me parece que la forma en la que lo describiste es muy certero porque de alguna manera Ucrania y Rusia se convirtió en la guerra favorita del mundo, ¿no? Pareciera que es la única guerra de la que hablamos. Sí. Obviamente es importantísima y obviamente hay una razón por la cual el foco está ahí, y es que no hablamos de una guerra simplemente entre dos países, ¿no? Sino que de alguna manera ya estamos hablando de actores globales en el marco de un conflicto que por ahora está en el territorio ucraniano, pero que ha implicado el involucramiento de muchos países y del escenario global y la hegemonía como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Que cada vez más va hacia la multipolaridad. Pero de alguna manera me parece que por más que incluso nosotros vayamos a hablar ahora de esa guerra y de por qué es tan importante y incluso cuál es el lugar de Latinoamérica, si querés, me parece que está buenísimo que arranquemos diciendo eso, ¿no? No es la única guerra que está sucediendo, no es la única crisis humanitaria que debería llamarnos la atención. Me parece que de repente, viste, cuando los refugiados son rubios de ojos celestes, ahí les tenés que abrir la puerta, ¿no? Pero si vienen de Siria, si vienen de Yemen, si vienen de otro lado, es como, ¿a quién le importan esos niños desnutridos, ¿no? Claro. Así de crudo es, ya lo estoy diciendo muy horrible. No, está bien. Pero es la verdad. Sí, pero lo comparto totalmente, porque hay todo un aparato puesto al servicio de la generación de ese pensamiento. Y hemos comprado ese pensamiento y ya nos parece que es el único paradigma posible y no lo ponemos nunca en tela de juicio, que deberíamos hacer eso con cada cosa que nos llega. Totalmente, y de hecho, vos sabés que justamente ahora que se cumplió un año, una de las cosas de las que se ha hablado mucho, sobre todo en nuestra región, porque última es lo que nos compete, ¿no? Es sobre el silencio de América Latina, ¿no? Han habido un par de dedos señalando a América Latina, diciendo, bueno, ¿por qué no se involucran más? ¿No? ¿Por qué no? Si el año pasado estuve viajando por un par de países, lo compartimos acá con la gente del desconcierto, y por ahí les contaba que uno llegaba a un nuevo país y la ciudad estaba como embanderada con banderas de Ucrania, los monumentos, ¿no? Iluminados con los colores de Ucrania. Yo quería pensar que era Boquita, pero no, eran los colores de Ucrania. Entonces había como una cosa, ¿no?, muy consensuada de cómo debían sentirse los pueblos con respecto a ese conflicto. Y entonces hay como una presión que todavía no es tan fuerte, todavía hay que ver qué pasa con eso, con respecto a por qué América Latina no está en esa. Y no solo no está en esa tan, digamos, expandidamente en términos del apoyo de las sociedades, sino en términos de qué ponemos sobre la mesa, ¿no? Sobre si mandamos ayuda humanitaria, si mandamos artillería, ¿no? ¿Cómo estamos participando en este conflicto? Y de hecho, a Lula, y el flamante presidente brasileño, le reclamaron un poco eso también. Le dijeron, bueno, a ver, acabas de asumir, sos supuestamente como el gran líder de América Latina, ¿qué vas a hacer con este conflicto?
Y Lula medio que se puso medio esquivo, pero sí aseguró que no iba a enviar municiones a Ucrania. Ajá. Y entonces medio que nos están reclamando con esto, ¿no? Si bien hemos mandado ayuda humanitaria, si bien los países de la región hemos firmado documento de la ONU que pide la retirada de Rusia, es decir, tampoco es que decimos, no, está todo bien con lo que está pasando en esa región. La verdad es que nosotros medio que estamos cuidando nuestro campito, ¿no? O sea, estamos cuidando más nuestras relaciones económicas que tenemos con los dos, digamos todo, lo tenemos con las dos partes del conflicto. Y por ahora estamos haciendo eso, estamos cuidando esa trinchera antes que meternos tan de lleno pero sobre lo que está pasando en términos de colaboración. Melissa, pero los Estados Unidos, que en definitiva yo reconozco que es el verdadero dueño de este patio trasero de América, quizá no nos esté pidiendo tanto tampoco porque no tenemos mucho para dar, ¿no? Entonces nos dejan que creamos que somos independientes de opinión, no pegándonos tanto a la OTAN, por ejemplo, y que los rusos sean los malos y los ucranianos los buenos. Quizá nos estén dejando tranquilos porque no tenemos mucho para aportar en esa guerra, ¿o no? Bueno, yo creo que un poco siempre hay algo para aportar. De hecho, cuando mirás los números, por ejemplo, de eso, de nuestra ayuda humanitaria en términos de recursos, en términos incluso de recursos humanos, odio esa frase igual, pero en términos de las personas que enviamos, ¿no? para ayudar en conflictos, la Argentina, Brasil son países que aportan bastante en esos términos, pero yo creo que acá también hay una disputa que va un poco más allá de lo material, ¿no? Y que tiene que ver con la lucha simbólica que representa esta guerra. Eso es. De alguna manera, creo que hoy en día lo están haciendo ambos bandos. Si querés, al principio lo hizo mucho más el bando ucraniano y estadounidense, pero hoy en día lo vemos de los dos bandos, que es esta cosa, ¿no?, de querer decir que en esta guerra hay una lucha de valores, ¿no? Y que vos un poco te tenés que alinear de un lado del otro. Entonces, Estados Unidos lo primero que hizo fue decir, obviamente, lo que ya conocemos, ¿no? Una lucha entre la democracia y la autocracia, eso ¿no? Entre el bien y el mal, casi. Es una cosa medio salido del mundo de Marvel, más que de la complejidad de la política internacional. Y por otro lado, si escuchamos el discurso que Putin dio a la nación justo antes de que se cumpliera un año de la invasión, Putin un poco también hablaba como que esta era una lucha, viste, de Occidente contra los nuestros, incluso diciendo algo que da roza un poco el ridículo, que es como decir que Occidente en realidad tiene la culpa, cuando ya hemos hablado en este programa de que obviamente Occidente empujó bastante a Rusia a esta situación, obviamente cuando la OTAN empezó a expandirse más hacia el este, ¿no? Lo empujó, pero bueno, a decir que Occidente fue el que inició la invasión concretamente es un poco mucho. Y Putin se puso súper, viste, a hablar como de los valores tradicionales, incluso como hablar un poco en contra de las comunidades LGBTQ+. O sea, como esta cosa en la que es muy peligroso que nos metamos, que es este planteo, ¿no?, como entre héroes y villanos todo el tiempo. Y yo creo que el mundo sí quiere empujar un poquito a América Latina y a África también, porque África también se ha desligado un poco, a esta cosa de decir, bueno, es como este momento, ¿viste?, donde obviamente tenemos que alinearnos y que esa alineación tiene que ver además con nuestros valores morales y que eso dice mucho de nosotros. Y la participación de China en todo esto, porque en algún momento alguien nos reprochó que estábamos como transformándonos la puerta de América para que entre China y esas cuestiones. ¿En qué queda eso? ¿Cómo están? Nadie aclara demasiado. Bueno, sabés que has tocado como el quid de la cuestión, porque es a lo que tenemos que mirar en este momento para entender cómo el conflicto va a avanzar. A ver. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos estos dos bandos, ¿no? Tenemos Estados Unidos que no solamente apoya a Ucrania desde la retórica, sino que es el país que más plata ha puesto para esto. De hecho, hace poco el Congreso de Estados Unidos ya aprobó, digamos, lo que sería el presupuesto o la plata que van a enviar. Y para este 2023, estamos hablando más o menos de unos 45.000 millones de dólares. Esto es parecido a lo que enviaron el año pasado. Hay todo un problema, ¿no?, entre los aliados, que es, bueno, Estados Unidos se está poniendo bastante más que el resto. Pero cuando hablamos de China, el tema es que China ha querido como mantenerse al margen del bolonqui, digamos, ¿no? Sí.
no se ha mantenido al margen, porque en realidad, si bien no ha estado apoyando necesariamente súper directamente con armas a Rusia, la verdad es que una de las medidas que tomó Occidente fue la cuestión de las sanciones económicas, ¿no? Sabemos que Rusia es uno de los principales productores en el mundo de gas y petróleo, ¿no? Sí. Entonces, ante esta situación, lo que hicieron varios países de Occidente, y es un poco lo que se le reclama también a América Latina, es esta cosa de decir, bueno, paremos el consumo, ¿no? Dejemos de comprarle productos a Rusia. Y la verdad es que en realidad no se le ha hecho demasiado daño a Rusia todavía, al menos, ¿no? Estas sanciones que se esperaba que le hicieran un agujero a Rusia y que por lo tanto eso complicara su desempeño en la guerra, por ahora no le ha hecho tanto problema. ¿Por qué? Una de las razones es China, porque China, junto con India, junto con Turquía, han sido los que le han estado comprando a Rusia, que Rusia no le ha podido vender a Europa, claro, ¿no? O a Estados Unidos. Claro. Entonces, no vamos a decir que es un actor neutral. China ha estado comprándole a Rusia eso que Rusia no podía vender, a buenos precios, obviamente, no es que todo ha sido malo para China, pero por ahora ese ha sido el lugar. Ahora, ¿qué pasó? China intentó presentar como una especie de plan de paz. Estados Unidos de toque dijo, esto ni. Pero lo que estamos viendo es un rol de China que pasó de ser un poco un cliente, ¿no? Incluso en América Latina y en otras regiones, a una China que de repente está empezando a jugar un poquito más este juego de la seguridad. Si bien fueron mucho más cuidadosos en el tiempo de no meterse o de cómo meterse, mejor digamos eso, porque también está mal leer a China desde nuestros propios ojos y desde las cosas que nosotros conocemos, porque su forma de ser y habitar este mundo es bastante distinta. Bueno, de ahí viene lo de la paciencia china, ¿no? Exacto. Claro. Eso se aplica a la política internacional también. Por supuesto. O sea, los tipos tienen un diseño de cómo se imaginan el mundo y cómo se imaginan su lugar en el mundo. Muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿viste? Esta vorágine hollywoodense en la que hemos estado viviendo por mucho tiempo. Pero vemos cómo el mundo también la ha apretado un poquito a China y le ha dicho, bueno, hermano, tenés que salir a jugar también. Y esto lo vemos particularmente, no vamos a entrar en ese tema, si querés otro día lo hablamos porque sería como irnos por las ramas un montón, pero el pacto recientemente que hizo Arabia Saudita con Irán, dos eternos enemigos que se pelean y arman un montón de problemas en Medio Oriente, China se puso en el medio de esa paz, que vamos a ver si es duradera o no, es bastante relativo, pero lo vemos jugando desde otro lugar que no es el lugar pura y exclusivamente económico. Ahora, Estados Unidos ha salido a decir, y hay un montón de medios occidentales que están repitiendo, por ahora sin pruebas, que en realidad China ha estado como enviándole armas a Rusia. Pero eso no está chequeado, no digo que sea imposible, pero bueno, por ahora es propaganda, qué sé yo. ¿Y qué ves, Melissa, en el desarrollo de la guerra, llamada guerra, no sé si es guerra u otra cosa, u ocupación o lo que fuere, ruso-ucraniana? Mira, lo más triste es que esta guerra está muy lejos de acabarse. O sea, eso es lo único que podemos decir por el momento. Obviamente no sabemos qué va a pasar. El rol que tenga China, que vos recién me preguntabas, va a ser crucial. O sea, si China decide meterse, si China decide enviarle armas de verdad a Rusia, digamos, ¿qué pasa con eso, no? Es algo a lo que tenemos que estar atentos para ver cómo se va a desarrollar el juego. Pero el principal problema, te diría, en este momento es que nadie está confiando en una vía diplomática. O sea, el fin del conflicto no está cerca porque, primero, ninguno de los dos quiere sentarse a negociar. Porque por ahora, los dos bandos tienen un discurso de que están ganando, ¿no? Esto nos resuena un poco a los argentinos, me parece, ¿no? Pero los dos bandos tienen este discurso, ¿no? Si vos estás ganando, ¿por qué te vas a sentar a negociar? O sea, Zelensky, ¿no? Quien lidera a Ucrania, ha dicho que no piensan comprometer territorio ucraniano, ¿no? Esto podría incluir incluso a la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014. Rusia, por otro lado, imagínate, se tiene un juego súper estratégico acá. O sea, si Rusia pierde ahí, pierde lo que es frente a este mundo y en esta dinámica de poder, ¿no? Además de que
tiene cuestiones súper estratégicas en términos de las regiones, de claro. desalmar un montón de cuestiones, la base que tiene en Crimea, ¿no? Pero el tema es que mientras los dos dicen, estamos ganando, ¿por qué te vas a sentar a negociar? ¿Por qué te vas a sentar a ceder? Claro. Estados Unidos, incluso su interés acá no es necesariamente que este conflicto termine, o sea, el interés de Estados Unidos no es Ucrania y la crisis humanitaria, el interés de Estados Unidos es un golpe estratégico a Rusia, claro, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, por ahora no vemos que haya una salida, no hay una negociación en curso que sea como factible. Lo que sí vemos mientras tanto, y eso no podemos dejar de decir, es que mientras el mundo, viste, juega ahí al TEL en el medio de Ucrania, la verdad es que hay más de 8.000 víctimas civiles, ni siquiera estamos hablando de la gente que decide pelear, ¿no? Claro. Son víctimas civiles según la ONU, y estos son muertes verificadas, porque mientras está sucediendo un conflicto es muy difícil acceder a estos números con realidad, acceder a los testimonios de las víctimas. Tenés 13 millones de desplazados entre los que están desplazados internos dentro de Ucrania y la gente que pide asilo en países europeos y demás. Entonces, digamos, como siempre, ¿no? La gente se lleva la peor parte. Absolutamente. Mientras acá un par de soldaditos juegan. Sí. ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿A dónde vas? Bueno, más que próximo viaje es dónde estoy. A ver. En este momento estoy en Palestina. Volví para estos lugares. Me voy a quedar un tiempito acá porque la verdad es que es un conflicto que siempre me tocó un montón. Como que siempre, viste, más leía, más escuchaba los testimonios de la gente y menos podía creer la situación que viven. Y siempre he escrito sobre eso. De hecho, en mis redes sociales hay muchos videos sobre el tema. Pero la verdad que empecé a pensar en un proyecto más grande. O sea, tengo ganas, veremos cómo se concreta eso, de poder escribir un libro sobre lo que está pasando acá, pero más que un libro, viste, tipo manual de ciencias políticas, mi idea es un poco, como periodista que soy, tratar de recopilar los testimonios de la gente con la que hablo diariamente y mostrar otro lado del conflicto, porque cuando uno piensa en conflictos generalmente, viste, piensa en la cuestión violenta, estamos hablando de una guerra, y poco hablamos de lo que es la situación de ocupación de un país en el día a día, todo lo que eso implica, o sea, todas las cosas que nosotros naturalizamos y que la gente acá no tiene. Así que bueno, estoy un poco pasando mi tiempo por acá, pero bueno, todavía estoy en la fase, viste, de recopilar todo eso, de escribir. Después voy a tener que conseguir a alguien que me quiera publicar el libro, digamos, ¿no? Esa es la fase 2. ¿Quién sabe la oyentada del desconcierto, viste? Bueno, va a aparecer. Te mando beso grandote y es lindo escucharte. Bueno, igualmente, mucha suerte en este comienzo, una hermosura encontrarnos con la gente del desconcierto, y ya saben, como siempre, en mis redes sociales pueden encontrar más de todo esto que hablamos con Quique, Melissa Trapp, TRAD, así que nos vemos y charlamos por ahí. Beso grande. Bueno, la escuchaste a Melissa Trapp Malmo. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.